Hola a todos, aquí Marcelo San Martín, cardiólogo del Ramón y Cajal. Os voy a hablar de la segunda parte de esta presentación de los principales ensayos presentados en el Congreso Virtual ACC 2020 y junto con el Congreso Mundial de Cardiología en plena epidemia, en plena pandemia COVID. En esta sesión voy a comentar resultados de estudios de antiagregación, el Taylor PCI, subgrupos de Twilight en diabetes y enfermedad coronaria compleja. El Taylor PCI fue un estudio que busca evaluar la eficacia de la medicina de precisión, digamos la medicina individualizada con análisis genético de aquellos pacientes que serían no respondedores a clopidogrel, malos metabolizadores de clopidogrel. Así, de esta manera, todos los pacientes sometidos a angioplastia coronaria fueron, después del consentimiento y evaluación de los criterios de inclusión y exclusión aleatorizados, a un manejo convencional, que es dar el clopidogrel junto con la aspirina y luego evaluar qué es lo que ocurre, pero a todos se les hizo un análisis del genotipo para ver si eran portadores de, digamos, la variante del citocromo 2C19 que hace que el clopidogrel se metabolice peor, o a una terapia guiada por el genotipo en el que los pacientes con resistencia al clopidogrel por ser portadores de esta variante del citocromo recibían ticagrelor en vez de clopidogrel. Entonces el análisis primario se hace sobre estos portadores, que fueron en total cerca de 2.000 pacientes, 900 por subgrupo. El endpoint primario fue un compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, trombosis de stent o cualquier isquemia recurrente severa. Me gustaría que os fijarais en las líneas más abajo, pues realmente ocurrió pocas veces este endpoint primario y las curvas son prácticamente superpuestas. Si lo pones con lupa hay una diferencia en valores absolutos de 1,8% a favor del grupo guiado por genotipo. La P no llega a ser inferior a 0,05, sencillamente lo roza. Los autores nos dan estos resultados a 30 días, donde parece que hay una ventaja, y esto probablemente va por el lado de la trombosis del stent, ¿no? En los primeros 30 días, para el grupo tratado guiado por el genotipo, una ventaja en valores absolutos del 2,1%. Pero bueno, esto es un análisis que es post-hoc y hay que tomarlo con filosofía, digamos. Y en cuanto al endpoint de seguridad, es muy similar. Las curvas están exactamente superpuestas. Esto se refiere a las hemorragias. Y si se añaden todos los eventos del endpoint primario de forma que sumen en vez de que sea un time to first event, se ve un beneficio neto claro de los eventos isquémicos, de menos eventos isquémicos a favor de la terapia guiada por genotipo. Las conclusiones son que el tratamiento con un inhibidor P2Y12 guiado por el genotipo de ser resistente al clopidogrel, comparado con un tratamiento convencional no fijándose en ese genotipo en pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad coronaria arterial coronaria isquémica estable, que es sometida a angioplastia, resulta en una diferencia no significativa de los eventos isquémicos a los 12 meses, basado en el análisis preespecificado en este estudio que tardó varios años en ser realizado, un estudio complejo pero muy interesante. El beneficio potencial de la terapia guiada por genotipo aparece mayor en los primeros 3 meses después de angioplastia para reducir eventos isquémicos múltiples por paciente. Y las tasas de hemorragias eran similares en los dos subgrupos. Vamos a repasar un momentito el ensayo Twilight que se presentó en septiembre del año pasado en el TCT y se publicó en noviembre. El Twilight fue una comparación después de 3 meses en pacientes con angioplastia compleja, y se incluyeron 7.000 pacientes aproximadamente, entre dos grupos, el de ticagrelor más aspirina y el de ticagrelor solo, el ticagrelor más placebo. Y estos pacientes se mantenían después de los primeros 3 meses de doble antiagregación
hasta los 15 meses de seguimiento y un periodo de observación después de 3 meses. El endpoint primario del estudio era un compuesto de hemorragias del Bleeding Academic Research Consortium 2, 3 o 5. 3 o 5 son las graves, 5 es la letal. Y hay una ventaja clara a favor de dar solo ticagrelor frente a la combinación de doble antiagregación con respecto a las hemorragias. Una ventaja del 44% menos hemorragias en el subgrupo tratado con un solo antiagregante, el ticagrelor en este caso, a partir de los 3 meses, sin un perjuicio, digamos, en los eventos trombóticos, muerte, infarto de miocardio o ictus. Bueno, esto fue en el ensayo Twilight. Aquí en ese ACC virtual se presentaron los resultados de 2 subgrupos. Uno de ellos es el de pacientes diabéticos. Eso lo presentó Dominique Angiolillo. Y esto es la gráfica principal del Kaplan-Meier, BARC 2, 3 o 5, el endpoint primario del Twilight. Los pacientes diabéticos también se beneficiaban del tratamiento solo con ticagrelor por tener menos hemorragias, 4,5 frente a 6,7%, es decir, no hay interacción de ser diabético o no diabético para ese beneficio de la estrategia de retirar la aspirina a los 3 meses. Y tampoco hay una desventaja evidente cuanto a muerte, infarto de miocardio o ictus en esta población. Como siempre pasa en estos estudios de subgrupos de diabéticos, el beneficio en valores absolutos es mayor, incluso porque los pacientes tienen más eventos en general que la población no diabética. Otro subgrupo que se presentó por Josh Dangas fue el Twilight Complex. Esos son los pacientes del Twilight que tenían una angioplastia compleja definida por al menos una de las características de ser enfermedad de 3 vasos, de tener más de 3 lesiones o 3 lesiones al menos tratadas, de tener una longitud total de stent mayor de 60 milímetros, de tener una bifurcación tratada con 2 stents, utilizar un dispositivo de aterectomía, que el vaso tratado sea el tronco común o un bypass venoso o arterial, o de tratar una oclusión total crónica. Como en el otro subgrupo que acabo de presentar, el endpoint primario es cualquier hemorragia BARC 2, 3 o 5 entre los 0 y los 12 meses después de la randomización. Y el endpoint secundario era la mortalidad total, el infarto de miocardio o el ictus, también en este periodo de observación. En esta gráfica de barras se pone de manifiesto que la definición de angioplastia compleja más frecuente era tener más de 60 milímetros de stent tratado. Eso es la mitad de los pacientes prácticamente. El uso de aterectomía es el 10% de los pacientes. Esto es prácticamente significa rotablator, ¿no? Esta es la gráfica principal. Esto es la gráfica con BARC 3 o 5, o sea que son los sangrados más importantes, que me ha parecido más interesante poner. Hay menos sangrados en el grupo tratado solo con ticagrelor, el verde, frente al grupo tratado con combinación ticagrelor-aspirina a partir de los 3 meses, recuerdo. Y con respecto al endpoint secundario, muerte, infarto o ictus, no hay diferencias significativas, al igual que en el subgrupo de diabéticos o el grupo total de pacientes del Twilight. Interesante aquí el análisis de subgrupos. Mirando todos los componentes de definición de angioplastia compleja, se ve que el 10% de pacientes con el rotablator, parece que van mejor dando solo ticagrelor frente a la doble antiagregación. O sea, los pacientes probablemente con enfermedad más difusa, enfermedad compleja, no tenían más muerte, infarto o ictus al retirar la aspirina a los 3 meses. Es un análisis de subgrupos, o sea, hay que tomarlo con bastante cuidado. Y también se analizó los resultados si tú añades cada una de las definiciones, es decir, un criterio de PCI compleja, 2 criterios o 3 o más criterios. Tampoco parece haber ningún beneficio de mantener la doble antiagregación ticagrelor más aspirina a partir de los 3 meses, que el ticagrelor solo podría ser suficiente probablemente la mayoría de estos pacientes. Es un estudio muy interesante con datos yo creo que muy relevantes para nuestra práctica clínica. Pues de nuevo, gracias por vuestro interés.
Va a haber ahí una parte 3, lo podéis ver. Aquí lo que he dejado para el final los subanálisis del Ischemia Trial que se acaba de publicar en el New England Journal of Medicine junto con el Congreso en plena horrible pandemia coronavirus. Muchas gracias.